Tienes problemas de red, tienes problemas de configuración, tienes equipos que de repente no te van. Es también muy habitual gente que cada cierto tiempo tiene que reiniciar el router porque no le va, porque todo le va lento, todo le va mal. Vamos a ver los errores más comunes que comete la gente a la hora de configurar una red, siempre hablando de redes domésticas, de redes pequeñitas, de redes de una pequeña oficina. Dejamos aparte las redes que son muy grandes porque esas funcionan de otra manera totalmente distinta, pero básicamente es para todos aquellos que vosotros os habéis configurado la red y que tenéis problemas de red. ¿Por qué viene este vídeo? Muy sencillo, porque el otro día me etiquetasteis, me mencionasteis en este vídeo de aquí, en un vídeo del Chocas, donde se quejaba de que había tenido problemas de configuración, de que tenía una IP duplicada. Vamos a escucharlo. Se me cayó el directo a las 2 de la mañana, ¿vale? Fue porque se duplicó la IP del módem. De golpe. Se duplicó la IP del módem. Como habéis oído, decía que tenía problemas de que se le había duplicado una IP y vamos a ver cómo puede suceder eso y por qué le ha sucedido. Evidentemente este vídeo no se va a centrar en el Chocas, en el problema del Chocas, sí que os voy a dar mi versión de lo que creo que le ha pasado, porque evidentemente necesitaría tener muchos más datos para saber lo que realmente le ha pasado, pero sí que me voy a centrar en los problemas más habituales que le ocurre a la gente, en problemas de configuración, que muchas veces os ocurre lo mismo que lo que le ocurre al Chocas. Así que venga, vamos a empezar. Para conectarnos a una red, ¿qué nos hace falta? Básicamente, cuando un equipo se conecta a una red, le hace falta saber varias cosas. Una es la IP, es decir, necesita tener una IP, lo que se llama una IP privada, el típico 192.168.1. Lo que sea. Después le hace falta tener una puerta de enlace, es decir, le hace falta lo que se llama un gateway, es tener un sitio con el que salir a internet, necesita una dirección a través de la cual salir hacia internet, que es el router, generalmente 192.168.1.1, y después que le hace falta también un DNS, es decir, le hace falta algo que le diga cuando tú quieres ir a Google o a Facebook o a cualquier sitio, como internet funciona a través de unos números, las direcciones son unos números separados por puntos, lo que hace falta es algo que le diga, oye, mira, cuando quieras ir a Google o cuando quieras ir a Facebook, esta dirección es esta, sin más. Le hace falta esas tres cosas. ¿Cómo se hace? Cuando un equipo se conecta por primera vez a una red, o cuando se conecta a una red, no tiene por qué ser por primera vez, cuando tú llegas a casa con tu teléfono móvil y se conecta a la wifi, o cuando tú enciendes un ordenador, ¿qué es lo que ocurre? Que ese equipo lo que hace es, a través de una cosa que se llama broadcast, es decir, decirlo por toda la red a todos los equipos que conectados en la red, le dice, ya estoy aquí, me quiero conectar, ¿a dónde me tengo que conectar? Entonces el servidor de DHCP, que es algo que tienen los routers, lo que hace es el router contestar y decirle, mira, a partir de ahora tú vas a ser la 192.168.1.23, la dirección que sea. La puerta de enlace soy yo, la 1.1, y después el DNS es este, el de Google, el 8888, el de la operadora, el que sea. Y ya con eso se autoconfigura ese equipo y ya puede navegar a través de internet. Tan sencillo como eso. Y hay otra opción que es ese equipo cuando se conecta a la red, en vez de decirle al DHCP, oye, dame los datos para conectarme, que nosotros manualmente lo hayamos configurado y ese equipo cuando se conecta a la red, exactamente igual a través de broadcast, dice, oye, que sepáis que a partir de ahora yo soy el 192.168.1.23, la IP que sea. Nosotros configuramos manualmente esa IP y evidentemente también le configuramos el DNS y le configuramos también la puerta de enlace porque sabemos que es el router. Generalmente el router siempre cuando estamos hablando de redes domésticas o de redes de una pequeña oficina. Tan sencillo como eso. De esa manera todos, ¿qué es lo que ocurre? Que ya tienen cada uno su IP y ya todos contentos. No hay ninguna IP repetida. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el router, cada vez que alguien le pregunta yo quién soy, se anota, por decirlo de alguna manera, en una tabla que se llama ARP, se anota y dice el ordenador tal tiene la IP 1.12, el teléfono tal, la IP 1.14, la televisión la 1.22. Se va anotando todos, se va anotando en una lista todas las direcciones de cada equipo a través de una cosa que se llama la MAC address, que es la tarjeta física que tienen dentro cada equipo y ya está. De tal manera que el router tiene localizados todos los equipos de la red, bien porque él les ha asignado la IP
o porque se han autoasignado, por decirlo de alguna manera, la IP cada uno de los equipos. Lo normal es que en una red todos los equipos vayan a través de DHCP y solo algún equipo en concreto, como puede ser un servidor o algún ordenador que queremos que ejerza alguna función un poco específica, tiene una IP fija, pero lo normal es que todos los equipos en una red doméstica, vuelvo a repetir, tengan el DHCP activado de tal manera que cada vez que se conectan a la red, el router le da una IP. Vamos a verlo. Yo aquí tengo mi red, tengo mi router, que como he dicho suele estar en la 192.168.1.1, y aquí tengo ya varios equipos conectados. Tengo un teléfono y un ordenador que están en la 1.10 y la 1.11. Este router tiene salida a través de la WAN hacia Internet y luego tiene su red, la red que tiene interior dentro de todos los dispositivos. Ahora conectamos este ordenador de aquí abajo, lo encendemos, este ordenador de aquí, y ¿qué es lo que ocurre? Que a lo largo de toda la red va diciendo, soy nuevo, me quiero conectar, ¿a dónde me tengo que conectar? Lo escuchan todos los equipos, pero el router, que lo tenemos aquí, lo escucha y lo que hace es enviarle el DHCP, le envía la información, se la enviaría así, con este DHCP de aquí, que está dentro del rango 192.168.1, lo que sea, le dice, tú vas a ser, por ejemplo, la 192.168.1.12. Y luego además le diría, la puerta de enlace, la salida hacia Internet, el gateway soy yo. Sería la 192.168.1.1. Es decir, cada vez que quieras enviar una información hacia Internet, porque tú quieras salir así hacia Internet, lo que tienes que hacer es preguntar por esta dirección. Y luego el DNS, no sé qué DNS tiene, pues imaginad que tiene el 8888, el de Google, le dice, y además el DNS es este de aquí. Y ya está, automáticamente este equipo ya quedaría configurado. Seguramente no, seguro que el Chocas tiene un router aparte del router de la operadora. Él tendrá la operadora que sea, Movistar, Yastel, la operadora que sea, pero después seguro que se ha colocado un router o que le han colocado un router bueno, un router muchísimo mejor que el de operadora. Seguramente además será una red mesh, es decir, seguramente le habrán colocado un Asus porque él es bastante de Asus y porque tiene bastante trato con Gentil y generalmente utiliza router de Asus, pero bueno, lo que os voy a explicar da igual, funcionaría igual con cualquier otro router. Ahora colocamos un segundo router, un router neutro, que hemos comprado el router que queramos y lo colocamos. ¿Cómo se conecta? Exactamente igual, lo conectaríamos al router de la operadora. Hemos dicho que el router de la operadora era 192.168.1.1 y como este router está conectado a través del DHCP o a través de una asignación directa que le hagamos nosotros, que configuremos una IP fija, pues tendrá, por ejemplo, en este caso la 192.168.1.13. Hasta aquí todo normal. Y la configuración quedaría así, tendríamos nuestro teléfono móvil, tendríamos un ordenador y también tendríamos un segundo router con una IP que estaría dentro del mismo rango que el router de la operadora, en este caso la 1.13. Y cuando nosotros colocamos un segundo router, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando colocamos un segundo router, siempre que se configura un segundo router, lo he explicado en muchos tutoriales y lo tenéis a lo largo de muchísimos vídeos cuando os he explicado configuraciones de router, básicamente tenemos dos maneras de configurarlo. Uno que sería que el segundo router que colocamos conectado al router de la operadora funcione en modo router, es decir, que como tal haga funciones de routing, haga funciones de router, ahora os voy a explicar qué es lo que es, o que funcione básicamente como un extensor, como una extensión del router de la operadora, del router principal. Ahora vamos a ver cómo sería la configuración cuando colocamos el router neutro, el router que hemos comprado, cuando no tiene DHCP, cuando se comporta básicamente como si dijéramos una extensión o un repetidor del router de la operadora. ¿Qué configuración tendríamos? Tendríamos esta configuración de aquí. Como hemos dicho, el router de la operadora está en la 192.168.1.1, el router que hemos colocado en la 1.13. ¿Y qué ocurre cuando se conecta un dispositivo al router neutro? Por ejemplo, este teléfono de aquí haría exactamente lo mismo. Le preguntaría al router al que se conecta, que en este caso es este, el router neutro, se conectaría a través de la Wi-Fi y le diría, oye, ¿yo quién soy? Dame los datos de conexión. ¿Y qué es lo que haría? Este router neutro, como no tiene DHCP, aquí lo tenemos, como no tiene DHCP porque no es el router principal, ¿qué es lo que hace? Preguntar al que él sabe que tiene el DHCP, que es el router de la operadora. ¿Por qué? Porque sabe que el servidor DHCP está en la 192.168.1.1.
¿Qué es lo que haría? Le preguntaría al router, el router le respondería y le diría, dile que es la 1.10 y se configuraría este teléfono con la, aquí está, con la 1.10. Con una videoconsola ocurriría exactamente lo mismo, se conectaría, le preguntaría al router neutro, el router neutro le preguntaría al router principal, el router principal le respondería y le diría, tú eres la 1.11 y así sucesivamente. Y si se conecta directamente un ordenador al router principal, como puede ser este ordenador de aquí, como se conecta directamente al router que tiene el servidor de DHCP, esto es lo más importante, que el servidor de DHCP está aquí, directamente le da todos los datos, le dice tú vas a ser la 1.15, la puerta de enlace soy yo y aparte el DNS es este, el DNS que tenga configurado. Como vemos, en este caso el router neutro básicamente solo funcionaría como para extender la red Wi-Fi y también haría una especie de switch si se conectaran estos equipos aquí a través de un cable, en este caso el teléfono móvil no, pero los equipos que se conectaran a través de un cable, pues bueno, haría como si dijéramos función de switch. Lo único que haría sería a través de la conexión cableada que habría entre el router neutro y el router de la operadora, porque se supone que estos están así conectados también a través de un cable, le pasaría todos los datos al router y luego ya el router sería el que saldría hacia internet, el router de la operadora. Cuando el segundo router lo colocamos como router, configurado en modo router, tiene su propio DHCP y crea una red aparte. Pero ¿qué ocurre si conectamos el router neutro configurado como router? Aquí la cosa ya cambia, porque como ya sabemos, tenemos el router de la operadora que está en la 192.168.1.1, el router neutro que está en la 1.13, pero ¿qué ocurre? Que si tenemos el router neutro configurado como router, ¿qué ocurre? Que genera una red diferente. Genera, como podemos ver aquí, he puesto LAN 2 y crea una subred diferente. Por eso lo he puesto en otro color. 192.168.10.1. Ya no es la 1, es la 10. He puesto la 10, podría ser cualquier otro. Ya estamos en la 192.168.10.1. Tiene su propio DHCP, pero el DHCP ya está en el rango propio del router neutro, de la LAN del router neutro, que será la 192.168.10x, es decir, lo que sea. ¿Y qué ocurre? Que ahora cuando se conecta un teléfono móvil, este de aquí, lo que ocurre es que ahora cuando le pregunta al router neutro, le pasa los datos de su DHCP. Le dice, tú vas a ser la 192.168.10.10. Lo mismo ocurriría con la videoconsola y con un ordenador. Estarían todos en el rango 10 lo que sea, ya no estarían en el mismo rango que el router de la operadora. Es muy importante en este caso que cuando el router neutro funcione como router, que el rango del DHCP, este de aquí, sea diferente del rango del de la operadora, porque no pueden coincidir dentro de la misma red, no pueden coincidir dentro del mismo rango. Así que vemos que dentro de este esquema todos los dispositivos que tengamos aquí que se conecten al router neutro van a estar en la 10 punto lo que sea, mientras que si ahora un ordenador o un equipo se conecta al router de la operadora, le va a dar del rango 1 punto lo que sea, en este caso por ejemplo la 1.10. Y vamos a tener dos redes diferentes, vamos a tener la LAN 1 y la LAN 2, con dos rangos totalmente diferenciados. Tengo que deciros que este servidor de DHCP y el servidor de DNS no tienen ni por qué estar en el router. Por ejemplo, en las grandes empresas el servidor de DHCP se puede colocar en un ordenador, se puede colocar aparte, y luego el famoso servidor de DNS, los que habéis visto los vídeos que he hecho de Pi-hole o los que conocéis Pi-hole o todos estos bloqueadores de contenido, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es decir, oye, el DNS en vez de que esté en el router, lo coloco en una Raspberry Pi o lo conecto en otro lado, lo configuro en otro lado, y cuando un equipo quiere saber la dirección de DNS, la dirección de cualquier salida hacia internet, en vez de ir a preguntarle al router, le preguntan en este caso a la Raspberry Pi, si es que tenemos el Pi-hole en una Raspberry Pi o lo tenemos en un NAS. Es decir, no tienen por qué estar siempre en el router, aunque sí que es verdad que lo habitual, lo normal en el 99,9% de los casos es que esté en el router principal o en este caso en el router secundario.
Una cosa que tenemos que tener muy clara es que estas IPs no son para siempre, es decir, cuando nosotros nos conectamos al router y le preguntamos al DHCP, dame una IP, ¿qué IP me corresponde?, te la da por un tiempo predeterminado. Dependiendo del router puede ser de 2 horas, de 4 horas, de 6 horas, de un día, pero siempre es durante un tiempo predeterminado. Generalmente en todos los routers este tiempo se puede cambiar. ¿Y por qué sucede esto? Por algo muy sencillo. Nosotros en una red doméstica el máximo de ordenadores que podemos tener es 254, o el máximo número de dispositivos que se pueden conectar es 254, tal y como están configurados las redes domésticas. No me voy a meter en más detalles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú te conectas con un equipo y te da una IP, y luego te conectas con otro equipo y te da una IP, y así sucesivamente, y esa IP no se renovara, no se cambiara, llegaría un momento que las agotarías. No porque tengas 254 dispositivos, sino porque cada vez que te conectas con un dispositivo podría ocurrir, o cada vez que viene una visita, o cada vez que se conecta a alguien, podría ocurrir que se agotarán rápidamente esas IPs y que llegará el momento que ya no tuvieras IP disponibles. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tú cuando te conectas, el router te dice, pues tu IP es la 1.23, la que sea, y dice, va a ser esta tu IP durante las próximas 4 horas. Y durante esas 4 horas esa IP es para ti. Al cabo de 4 horas te renueva la concesión o te da otra IP diferente. Ya dependiendo cómo esté la red, ocurre una cosa u otra. Esto ocurre, por ejemplo, también cuando tú te conectas en un hotel o te conectas en un bar. También es muy habitual que este tiempo sea más corto porque la gente va y viene y lo normal es que haya mucho tráfico de gente conectándose y desconectándose. Y ahora sí, ahora vamos a ver qué le ha ocurrido al Chocas, o qué es lo que creo yo que le ha ocurrido al Chocas, por qué le ha ocurrido los problemas que le han ocurrido. Muy sencillo, ha colocado un segundo router a continuación del router de la operadora, lo ha configurado en modo router, pero le ha dejado la configuración del DHCP puesto, porque evidentemente en modo router se le deja la configuración del DHCP puesto, pero lo ha puesto en la misma red o en el mismo rango que el router de la operadora. Es decir, si el router de la operadora lo tiene en la 192.168.1.1, este segundo router lo ha puesto también en la 1.1, de tal manera que tenemos dos servidores de DHCP que están dando IPs, cada uno está dando sus propias IPs cuando se le conecta a un dispositivo, pero ¿qué ocurre? Que al tener dos DHCPs, al tener cada uno su propia lista, pueden duplicar los dispositivos. ¿Por qué? Porque cada uno lleva su propia lista, lleva su propio conteo y no tiene nada que ver un router con otro. Lo que debería haber hecho sería haber configurado este segundo router con una IP diferente. Para que lo entendáis mucho mejor, vamos al ordenador y os lo voy a explicar con un ejemplo. Y ahora pasamos a la configuración que creo yo que ha hecho el Chocas, que es la configuración de router neutro como router, pero lo ha configurado así. Ha configurado el router neutro dentro del mismo rango. Aquí lo podemos ver. Se ha puesto él como la 192.168.1.1 cuando teníamos aquí ya también la 192.168.1.1 y el DHCP de ambos coincide. Aquí está. De tal manera que ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que tanto el router neutro como el router de la operadora dan el mismo rango. Todos son 192.168.1 lo que sea. Por lo cual tenemos, por ejemplo, este ordenador de aquí que se conecta a su router, a este de aquí, se conecta y le dice, ¿quién soy yo? Pásame los datos. Y le dice, tú vas a ser la 192.168.1.12 y tu puerta de enlace soy yo, esta de aquí, la 192.168.1.1. ¿Pero qué ocurre? Que luego se conecta otro ordenador aquí, al router de la operadora, y le pregunta, ¿quién soy yo? Y como este router no sabe que aquí hay otro router que está dando también IPs, ¿qué es lo que hace? Le dice, pues yo como la 1.12 está de aquí, la tengo libre, te doy la 1.12, de tal manera que ahora tenemos que este ordenador de aquí y este ordenador de aquí, dentro de la red, tienen la misma IP. Os voy a explicar de una manera muy rápida cómo se produce una conexión a Internet cuando nosotros navegamos Internet para leer un periódico, para ver Netflix, para cualquier cosa, para que entendáis qué es lo que le ha pasado y por qué se produce una mala configuración.
Lo voy a explicar de una manera muy rápida porque está explicado de una manera muchísimo más detallada aquí en el curso de Redder desde cero. El que tenga interés de aprender de verdad cómo funciona esta conexión de una manera rápida y sencilla, bueno, que se vaya allí, pero bueno, lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Vamos a ver de una manera rápida cómo funcionaría una conexión a Internet. Ahora imaginad que yo quiero leer la prensa o que quiero ir a Google. Por ejemplo, imaginad que con este ordenador de aquí, que tiene la IP 192.168.1.12, quiero ir a Google, hacer una consulta a Google. ¿Cómo lo haría? Muy sencillo. Yo iría a través del router y el router, una cosa muy importante que está explicado en el curso, es que tiene una IP pública, que es esta de aquí. Todos los dispositivos de la red, tanto este teléfono como este ordenador, como la televisión, cualquier equipo, todos van a salir con esta IP pública, porque esta IP pública es la que nos da nuestra operadora y es única para nosotros. Además, esta IP pública va cambiando con el tiempo. ¿Qué es lo que haríamos? Vendríamos a través del router, vendríamos a Google, haríamos la consulta en Google de la página web o de lo que quisiéramos hacer, volvería a través del router a la IP pública y luego el router sabe que esta consulta la ha hecho este ordenador de aquí, por lo cual lo que haría sería enviarle la información al ordenador, a la 192.168.1.12, porque él sabe que esa información es para la 1.12. Imaginad que este teléfono de aquí quiere además ver la prensa, quiere ir a esta página web de aquí, que es de un periódico online. ¿Qué es lo que haría? Exactamente lo mismo. Vendría a través del router, saldría a través de la IP pública, vendría al periódico, volvería al router y del router volvería otra vez al teléfono. De tal manera que aquí, a través de Internet, todos los sitios que visitemos van a venir todos hacia la misma IP pública y luego el router va a repartir ese tráfico a los diferentes dispositivos que han solicitado esa información porque sabe para qué dispositivos es. Pero ahora vamos a ver el caso del Chocas. ¿Qué es lo que le ha ocurrido? Lo siguiente, si recordáis tenemos aquí esta IP, pero volvemos a tener repetida esta misma IP aquí. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo DHCP en los dos lados. ¿Qué ocurre? Que este ordenador de aquí, vamos a poner que es el ordenador del Chocas, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere ir a consultar esta página web, o lo que es lo mismo, estaría haciendo un streaming, sería lo mismo. Vendría al router neutro, del router neutro vendría al router que tiene la salida a Internet, porque es la que tiene la IP pública. Este router haría la petición aquí a este periódico, al streaming, lo que fuera, y cuando este se lo devuelve, ¿a dónde se lo devuelve? Se lo devuelve aquí. Se lo devuelve a esta IP pública, pero ¿qué ocurre? Porque por Ethernet tenía conexión a Ethernet, pero no Internet. O sea, yo tenía conexión a Ethernet, no Internet. Por lo tanto, el cable funcionaba. ¿Qué ocurre? Que ahora cuando tiene que enviar esa información al 1.12, tiene un ordenador 1.12 aquí, pero es que también tiene otro aquí. Ni siquiera eso, porque este ordenador pertenece a este otro grupo, pertenece a este router. Aunque tenga la misma IP, como os he puesto aquí, voy a borrar todo esto para que lo veáis mejor. Aunque tengan la misma IP, pertenece a una LAN distinta. Esta es la LAN 1, esta es la LAN 2, le he puesto el color un poquito diferente porque aunque se llamen igual que se llamen 1.12, realmente lo que ocurre es que son redes diferentes. Fue porque se duplicó la IP del módem. De golpe. Se duplicó la IP del módem. Y eso hizo un conflicto que hacía que la IP a la que envía el módem no coincidía con la IP del PC de gaming. El problema que tenía era, si anulaba este router, el router neutro, si lo quitaba, no tenía salida a Internet, porque no tenía un cable que fuera a parar desde aquí hasta aquí. Ese es el problema que tenía, que si desconectaba el router neutro, se quedaba sin conexión. Conectarme al Wi-Fi en vez de al Ethernet. Por lo que explica en el vídeo, al final parece que lo solucionó con la Wi-Fi. ¿Y qué es lo que creo yo que hizo? Pero vuelvo a repetir, es lo que yo creo que hizo. Lo que hizo fue volver a activar la Wi-Fi de este router, se conectó desde este ordenador que es el que estaba utilizando vía Wi-Fi a aquí, se conectó a este router y entonces sí, entonces ya tenía una IP buena, porque el DHCP se lo daba este router y entonces sí que ya tenía salida buena hacia Internet. Yo tengo las IPs dinámicas, entonces cambian todo el rato.
Y algo ha debido pasar que, bueno, pues hubo una que se ha duplicado. Como acabamos de ver, el Chocas tiene todo hiperdinámicas, es decir, no tiene IPs fijas, pero hay veces que también tenemos problemas con las IPs fijas. ¿Por qué? Porque colocamos una IP fija dentro del rango del DHCP y se solapan. Entonces, ¿qué ocurre? Que un equipo se conecta a la red, le pregunta al router, le pregunta al DHCP y le dice, tú vas a ser la 1.15. ¿Por qué? Porque él en su lista ve que el 1.15 está libre, nadie tiene el 1.15. ¿Y qué ocurre si nosotros le asignamos la 1.15 a un equipo de manera manual? Que nosotros de repente encendemos ese ordenador o encendemos ese equipo, que él está directamente grabado a fuego, por decirlo de alguna manera, le hemos configurado la 1.15 y sin encomendarse a nadie, sin preguntar directamente, tiene el 1.15, de tal manera que tenemos automáticamente dos dispositivos con 1.15. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurría con el Chocas, que tenemos un conflicto y tenemos un problema. ¿Esto cómo lo podemos solucionar? Lo podemos solucionar de dos maneras. ¿Por qué? Porque muchas veces sí que es verdad que necesitamos asignar IPs fijas, porque tenemos un NAS, tenemos un servidor, o tenemos un ordenador de gaming o un ordenador que necesitamos que, por los motivos que sea, porque algún juego necesita tener puertos abiertos, por el motivo que sea, necesitamos tener una IP fija. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de dos maneras. Una que es que el propio router, muchísimos routers, lo que puedes hacer es decirle, a partir de ahora, este equipo, este ordenador va a tener esta IP y se lo dices directamente al router, es lo que se llama asignar IPs fijas. De tal manera que ese ordenador o ese equipo, da igual, ese NAS, ese servidor, ese equipo, cada vez que se conecta, cuando le pregunta al router, oye, ¿yo quién soy? El router le dice, tú eres la 1.20 y siempre vas a ser la 1.20. Nosotros no asignamos de manera manual a ese equipo la 1.20. Lo que le decimos es al router, cada vez que se conecte este equipo le da siempre la 1.20. De tal manera que él ya sabe que esa dirección, esa IP ya la tiene asignada y no se la va a dar a ningún otro equipo. Esa es una manera. ¿Y cuál es la otra manera? Si nosotros lo que hacemos es asignar IPs fijas de manera manual, lo que tenemos que hacer es hacerla de tal manera que estén en un rango fuera del rango del DHCP. Nosotros en el DHCP, cuando lo configuramos, lo que le podemos decir es, a partir de ahora, cada vez que te pregunte un equipo y te pida una IP, dale una IP dentro de este rango. Por ejemplo, desde la 10 hasta la 100. Desde la 192, 168, 1, 10 hasta la 100 o hasta la 150, hasta la 200, hasta la que tú quieras. Y nosotros hacemos ahí un rango, dependiendo del número de equipos que tengamos, evidentemente siempre vamos a ir muy sobrados, por ejemplo le podemos decir hasta la 150, es muy difícil que en una casa tengas más de 150 equipos, pero así lo que nos aseguramos es que el DHCP nunca va a asignar una IP por encima del 150. ¿Y qué es lo que hacemos? A los equipos que tienen una IP fija, que se la configuramos nosotros de manera manual, por ejemplo, se la damos en la 200, 201, 202, 203, de tal manera que nunca se van a solapar las IPs fijas con las del rango del DHCP, porque si nosotros le damos un rango bajo a esa IP fija y entra dentro del rango del DHCP, podría ocurrir, pues eso, que tengas un conflicto de que dos IPs tengan la misma, dos equipos tengan la misma IP. Como os había dicho al principio del vídeo, nosotros ¿qué es lo que necesitamos? Una IP, un servidor DNS y una puerta de enlace, un gateway. La IP ya la hemos visto qué problemas podemos tener con la IP, pero también podemos tener problemas tanto con la puerta de enlace como con el DNS. Esto también es bastante habitual. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una mala configuración en este segundo router, generalmente es cuando hacemos una configuración en un segundo router. Y cuando hacemos esta configuración metemos mal el gateway, por lo cual cuando los equipos se conectan a este segundo router, a través del DHCP les dice vas a salir por este gateway y ese gateway, esa puerta de enlace, si está mal configurada, no tienen salida, no pueden salir a internet porque, por decirlo de alguna manera, no encuentran el camino. Y lo mismo ocurre con el DNS. Muchas veces nosotros, cuando está la configuración hecha por defecto, muchas veces en vez de poner el DNS como tal, en vez de poner 8888 o 1111, que son los DNS de Google o de Cloudflare o el DNS propio de la operadora, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces en este equipo, cuando colocamos un segundo equipo, cuando ponemos el DNS se autoconfigura o lo configuramos
poniendo la dirección del router principal, del router de la operadora, vamos a decirlo así, de tal manera que en vez de poner 8888, nosotros ponemos 192.168.1.1, de tal manera que lo que hacemos es delegar el DNS en el router primario, pero si hay alguna mala configuración o nos equivocamos al escribir eso, ¿qué es lo que ocurre? Que no tenemos DNS, o si tenemos, por ejemplo, configurado un pijolo, tenemos configurado un DNS, un servidor DNS en cualquier otro sitio y esa dirección está mal, no vamos a tener DNS. ¿Vamos a tener internet? Sí. ¿Vamos a poder salir internet? Sí. Pero lo que no vamos a tener es DNS, por lo cual cada vez que a nosotros nos haga falta algo con un DNS, sí que vamos a tener un problema. Hay veces que no hace falta DNS porque las aplicaciones, los programas ya están configurados para salir directamente sin DNS, para salir directamente porque saben, vamos a decirlo así, los numeritos, la dirección de la IP pública que le hace falta conectarse, por lo cual no tiene que preguntar al DNS. Pero si nosotros nos conectamos a Google, a Facebook, a cualquier página web, a cualquier cosa así, sí que le va a hacer falta DNS. Tenemos conectividad, tenemos acceso a Internet, pero lo que no tenemos es la manera de saber la dirección a la que nos queremos conectar, por lo cual no tenemos DNS. Muchas veces para saber qué tipo de problema tenemos es muy habitual hacer un ping. Me imagino que muchos de vosotros ya sabéis lo que es un ping, y si tú tecleas ping 8888, la dirección de Google, ahí no hace falta DNS, porque directamente ya le estás poniendo la dirección, no tiene que consultar a ningún sitio, sabe que tiene que ir a la 8888, de tal manera que si el ping te lo hace bien, si te responde, sabes que tenemos conectividad. El problema puede estar en el DNS o puede ser otro problema, pero generalmente los que nos dedicamos a esto, una de las primeras cosas que hacemos cuando hay un problema es hacer un ping, saber si tenemos salida a internet y saber si podemos llegar, en este caso a Google, porque los servidores de Google de DNS siempre funcionan. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya ayudado, espero que más de uno hayáis entendido cómo funciona una red, que hayáis entendido por qué el colocar un segundo router no tiene ningún problema, pero yo de hecho siempre lo aconsejo, yo nunca tengo el router de la operadora, pero sí que os animo en este caso a hacer las cositas un poquito bien, a aprender. Aquí en este canal tenéis muchísimos vídeos de muchísimas configuraciones, de muchísimos equipos, de muchísimas marcas, os animo a que los miráis, y luego también tenéis el curso de redes, de tal manera que siempre podéis aprender algo. Así que nada, me despido aquí, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.